Muchachos, un minuto, por favor, ahorita continuamos. Déjenme quitar una ventana aquí que me salió. No sé por qué salió. Bien, gracias, perdón por la tardanza. Bien, muchachos, buenos días, gracias por conectarse. Vamos a continuar con la revisión de nuestro último tema que estará incluido en el examen del próximo viernes. Y pues vamos a ver si es posible, revisaremos algunas de las presentaciones que tenemos disponibles. Antes de iniciar, muchachos, con eso, ¿alguien quiere comentar algo que quiera compartir con el grupo? Muchachos. No, profe. Gracias, Jennifer. Entonces voy a compartir la presentación que estábamos realizando el día de ayer. Vamos a retomar esta parte, perdón, esto no es compartir. Y vamos a seguir hablando de reflexión y refracción de la luz. Entonces, perdón, antes de eso déjenme ver porque creo que tenemos pendientes de exposición y a ver si vamos de una vez a ver. Teníamos para el día de ayer a Ángeles Monroy Jesús, que quedó de exponernos en Zoom, Brenes González Evelyn y Trejo López Odemaris. Estos temas son temas que ya desafortunadamente no vamos a poder incluir en el examen. Entonces vamos a darle paso al final de la sesión. Solamente me queda aquí pendiente a Trejo Salgado Diego. ¿Se encontrará presente hoy? Sí, hoy sí se encontrará presente. Sí, profe. ¿Sí? ¿Nos vas a exponer aquí en Zoom? Y ya expuse en la clase pasada. ¿Ya nos expusiste? Con razón. Sí. Ok. Bien, entonces ya estamos contigo. Muchachos, entonces los que estaban aquí para el día de ayer por Zoom, les voy a pedir que se preparen. Si nos da tiempo en esta sesión, los vamos a escuchar de una vez. Ángeles Monroy Jesús, Brenes González Evelyn y Telles López Odemaris, pero hacia el final de la sesión. Ahorita vamos a acabar con el tema, hacer un ejercicio adicional y al final de la sesión vamos a darle paso a sus presentaciones, que ya son de un tema que desafortunadamente ya no vamos a incluir en el examen, pero entonces para poder aprovechar esta sesión y concluir con el tema del examen, voy a compartir entonces ahora mi presentación. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Hasta qué tema va a venir en el examen, profe? Hasta esto que estamos viendo el día de hoy. Reflexión y refracción de la luz. Ah, ok, profe. Gracias. Esto es lo último. De hecho, ya tienen los ejercicios para lo que vimos la semana pasada, que era velocidad de la luz, y para lo que estamos viendo ahorita, que es reflexión y refracción de la luz. Ya los ejercicios que están ahorita publicados son los últimos que vamos a ver antes del examen. Entonces, es el trabajo que hay que responder de preferencia previamente al examen, porque pues, les va a ayudar a resolver su examen. Pero este es el último tema. Esto que vemos el día de hoy es lo último que vamos a ver, que se incluirá en el examen del día viernes. ¿Vale? Entonces, ok, profe. Sí, gracias. Estábamos viendo en la sesión pasada, muchachos, estábamos hablando acerca de la reflexión y la reflexión de la luz. Vamos a darle oportunidad que respondan. Hablábamos de la reflexión y de la reflexión de la luz. Vimos que acerca de la reflexión, pues se trata de que la luz se puede reflejar en ciertas superficies o en ciertos medios. La luz o una parte de ella se puede reflejar y entonces existen leyes que rigen ese comportamiento de la luz cuando se refleja. La primera ley que nos dice que cuando la luz se refleja en una superficie reflectante, es decir, una superficie que refleja, entonces
pues la luz se refleja en una dirección, en otra cierta dirección, dentro del mismo medio, y que si nosotros pusiéramos una línea perpendicular al punto donde la luz incide, entonces podríamos marcar la dirección de la luz que se refleja y veríamos que con respecto a esa línea normal o perpendicular a la superficie donde la luz incide, se forman dos ángulos. Uno que es llamado el ángulo de incidencia, que es precisamente que forma la normal con el rayo de incidente, y uno que es el ángulo de reflexión, que es el que forma la normal con el rayo reflejado. Entonces, nuestra primera ley de la reflexión de la luz nos dice que estas tres cosas, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, se encuentran en el mismo plano y entonces podemos dibujarlo y visualizarlo de esta manera como está en la imagen. Y la segunda ley interesante de la reflexión de la luz nos habla de cómo son estos ángulos que se forman con respecto a la normal. Nos dice que los ángulos que se forman con respecto a esta normal son iguales, es igual el ángulo de incidencia que el ángulo de reflexión. Esa es la segunda ley de la reflexión. Y también hablamos de la ley de la refracción de la luz, que en este caso se trata de un cambio de dirección que experimenta la luz, nos dice cuando se propaga de un medio y pasa a un medio diferente, es decir, a un material diferente. Entonces, esa luz continuará propagándose en otro medio, pero con una desviación y con un cambio de velocidad. Esto es, lo que hace el otro medio es cambiar su dirección y cambiar la velocidad de esa luz, dependiendo de las características de ese otro medio. Pero además todavía puede que una parte de esa luz sea reflejada y entonces pues aplican las dos cosas. Hay reflexión y hay refracción. Y hay nuevamente son dos leyes que rigen esta refracción. La primera nos dice que el rayo incidente, es decir, el rayo de luz que incide sobre una superficie, el que se refracta, que es el que muestra la dirección de la luz en una dirección diferente a la original, porque ya está en otro medio y además con una velocidad diferente. Y la normal, que es la línea perpendicular a la superficie donde incide el rayo de luz. Todo eso está también en el mismo plano y se puede dibujar y visualizar cómo está en este esquema. Esa fue la primera ley de la refracción. Y la segunda ley nos habla cuál es la relación entre esos ángulos y entre esas velocidades de la luz para el caso de que la luz pasa de un medio a otro. Entonces, nos habla de el ángulo del rayo incidente. Nos dice que, esta segunda ley de la refracción de la luz nos dice que la relación entre los senos, el seno del ángulo incidente, es el que tiene el rayo incidente con respecto a lo normal, entre el seno del ángulo refractado, que es el que forma el rayo refractado con la normal, que se simboliza con esta letra phi. Si hacemos esta relación entre los senos de esos ángulos, debe ser igual a la relación que existe entre la velocidad de la luz en el medio incidente y la velocidad de la luz en el medio refractado, que simbolizamos con la letra V'. Y entonces, pues así está esta relación entre ángulos y velocidades cuando hay refracción de la luz, cuando la luz pasa de un medio a otro y cambia de dirección, cambia de velocidad. Entonces, eso está dominado por esta segunda ley de la refracción. Entonces, básicamente es la teoría de lo que vimos ayer, muchachos. Creo que nada más hicimos un ejercicio simple. Vamos a hacer hoy un ejercicio un poco más completo y vamos a ver otro temita para completar. Esto es un ejercicio que está descrito en el video que ya les compartí y que si no han visto les pido que lo vean. Nuevamente esto que estamos viendo está explicado ahí, pero con más calma. Y entonces lo pueden seguir ahí. Y creo que ayer hicimos esta parte. Creo que sí. Determinamos a partir de
un ángulo que nos daba con respecto al horizontal del rayo incidente, determinamos el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, incluso el ángulo de refracción. Llegamos a determinar esto. Entonces, muchachos, eso fue por la parte de reflexión y refracción. Ahora vamos a ver un punto que se llama el índice de refracción de la luz. Bien, acá está. Este índice de la refracción, muchachos, este índice de refracción de la luz es una cantidad, un número que resulta de dividir la velocidad de la luz entre la velocidad del medio en el que la luz se propaga. Esto es, este es un número que generalmente, si sabemos la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz en el vacío es esta que se representa con la letra C. Esa es la forma de que vamos a identificar la velocidad de la luz en el vacío, y cualquier otra velocidad de la luz la vamos a identificar con la letra V. Entonces, si hacemos la relación de la velocidad de la luz en el vacío, o sea, qué tan rápido se mueve la luz en el vacío, entre qué tan rápido se mueve la luz en otro medio, entonces podemos obtener esto que es el índice de refracción. En este caso es un índice de refracción absoluta, porque está referido a la base, que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, bueno, esa es la forma en que se determina el índice de refracción para cualquier medio. Y de ahí, muchachos, si recordamos el día de ayer, ahorita lo acabamos de repasar, de ahí se deriva esta ley de Snell, que es finalmente una relación entre velocidades o índices de refracción y los ángulos de incidencia y de refracción. Entonces, esta ley de Snell nos dice que la razón que existe, es decir, la división del seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción, es una constante. Acá está expresado en la lámina y acá está vuelto a escribir. Es una constante, no es la velocidad de la luz, es una constante. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, siempre que yo saque la relación entre esos senos, vamos a obtener un valor constante. Y entonces, aplicando también el conocimiento de la segunda ley de la refracción que está aquí expresado, que me relaciona esos ángulos, el seno de esos ángulos con las velocidades en los dos medios, y desde luego sabiendo ahora que hay un término que se llama el índice de refracción, que resulta de dividir la velocidad de la luz entre las velocidades en cada medio. Bueno, finalmente se llega aquí a una expresión, muchachos, que está aquí encerrada, casi no se ve, está encerrada aquí en amarillo, la estoy encerrando ahorita en verde, que me relaciona los ángulos de incidencia y de refracción por medio de sus senos y los índices de refracción en cada uno de los medios. Y entonces, bueno, esta misma expresión se puede expresar, válgame la redundancia, esta misma ecuación se puede expresar de esta manera, no como una fracción, sino como un producto. Y entonces llegamos a esta ecuación en la que se relacionan los índices de refracción en cada medio con los ángulos de incidencia y de refracción. En este caso, muchachos, vamos a leer esta primera ecuación. Me dice que el índice de refracción del medio incidente, que es este que está aquí, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, que es este que está aquí. Si nosotros hacemos ese producto, debe ser igual al producto que obtenemos de multiplicar el índice de refracción del segundo medio, que está acá abajo, y lo multiplicamos por el seno del ángulo de refracción, que es este ángulo phi que está en el rayo reflejado, entre el rayo reflejado y la normal. Y entonces esto es la expresión de la ley de Snell. Nos dice que estos dos productos son iguales.
Pero además, como sabemos que existe una relación entre el índice de refracción y la velocidad en el medio, pues ley de Snell también se puede expresar en función de las velocidades de la luz, no solamente en función de los índices de refracción, sino también en función de las velocidades de la luz en cada uno de estos medios. Entonces, si vemos aquí la ecuación de arriba, nuevamente nos habla de la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno de refracción. Va a ser igual a la relación entre la velocidad en el medio incidente y la velocidad en el medio de refracción. Y entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación los términos, vamos a encontrar esto que es, que aquí se dan cuenta está invertido. En este caso es la velocidad del medio refractado multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Va a ser igual a la velocidad de la luz en el medio incidente multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Y esto se debe de cumplir también, al igual que la ecuación de arriba. Son las dos formas en que se puede expresar esta ley de Snell. Es decir, podemos determinar cualquiera de las cosas, los índices de refracción o las velocidades en los diferentes medios, si hacemos uso de esta ley de Snell para pues encontrar lo que se nos pida dependiendo de la forma en que esté planteado el problema. Entonces, muchachos, aquí está resaltado lo que es importante e interesante para este tipo de problemas, la ley de Snell con estas dos ecuaciones y el índice de refracción con la primera que está hasta arriba. Vamos a utilizar eso para hacer un ejercicio, un par de ejercicios ahorita, y con esto cerraríamos esta parte del curso, que es la parte de óptica, con reflexión y refracción de la luz. Muchachos, antes de continuar al ejercicio, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muchachos, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Bien, entonces yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? Esta que simbolizo con la letra C. ¿A qué es igual la velocidad de la luz? En unidades del sistema internacional, en metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Muy bien, Darby, gracias. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Recuerden, este es un valor que tenemos que tener muy presente. Y les recuerdo que, al menos que indiquemos lo contrario, vamos a considerar que es igual en el aire o en el vacío, aunque en la realidad sabemos que no es cierto. Hay una pequeña diferencia, esta es muy pequeña. La vamos a ver un poquito más adelante en estos índices de refracción. Estos índices de refracción, muchachos, ya están determinados para muchos materiales, muchos materiales que son puros, pero si hay una mezcla de estos materiales, pues estos índices pueden cambiar. Si la temperatura cambia, pueden cambiar. Entonces hay unas tablas en donde podemos encontrar los índices de refracción para diferentes materiales. Desde luego son hechos a temperatura normalizada. Y entonces se pueden comparar entre sí estos índices de refracción y desde luego cómo afectan la velocidad de la luz en esos materiales. Entonces este es un dato importante que es la velocidad de la luz en el aire o vacío. 3 por 10 a la 8 metros por segundo lo vamos a utilizar. Vamos a ver entonces, muchachos, aquí hay otro ejercicio que ya está descrito en el video que les publiqué previamente. Espero que lo hayan visto y si no, les recomiendo que lo vean. Ya está ahí descrito cómo llegamos a esta ecuación, perdón. Y vamos a hacer, antes de vamos a hacer uno aquí, uno adicional. Entonces, muchachos, vamos a suponer que aquí tenemos algo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un rayo de luz incidente. Es este que está aquí mostrado. En este caso nos interesa que la luz cuando viene en esta dirección y en este punto hace contacto con otro material. Y entonces sabemos que lo que hay aquí de este lado, en la parte superior de esta imagen es aire o vacío. Y que
el ángulo que este rayo incidente, este es desde luego el rayo incidente, el rayo de luz incidente, que el ángulo que ese rayo incidente forma con la normal, que es esta línea perpendicular a la superficie donde hace contacto el rayo, es de 30 grados. Eso es lo que sabemos. Y sabemos que este ángulo lo simbolizamos con la letra teta. Entonces, muchachos, si aquí sabemos que este es teta, y entonces cuando este rayo de luz pasa de este material a este otro material, perdón, aquí desde luego va a haber un índice de refracción que vamos a simbolizar con la letra N. Cuando este rayo de luz pasa a este otro material, pues va a sufrir una refracción, es decir, va a cambiar su dirección y su velocidad, de tal suerte que aquí tiene una cierta velocidad diferente en este material, vamos a llamarle la velocidad prima, y sabemos que cuando se desvía, cuando pasa otro material, este rayo se desvía y entonces forma un ángulo diferente al ángulo de incidencia, que es el ángulo de refracción que lo simbolizamos con la letra Phi. Y entonces nuestro objetivo ahorita es determinar cuánto vale este ángulo de refracción y cuánto vale esta velocidad de la luz en este medio. Si sabemos que tenemos aquí un índice de refracción en este medio, porque a lo mejor lo encontramos en una tabla y sabemos de qué medio se trata, nos dice que este índice de refracción es de 1.5. Algo que se me olvidó mencionar, muchachos, es que este índice de refracción, si lo podemos observar aquí, que resulta de dividir la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en cualquier otro medio, pero en el aire o el vacío, en el vacío, entre la velocidad de la luz en cualquier otro medio, esto siempre va a ser un número mayor que la unidad, o en el peor de los casos, mayor o igual que la unidad. Es decir, como siempre, la velocidad en el vacío es la más alta que se puede alcanzar. Cualquier otra velocidad que coloquemos en este denominador va a ser menor. Consecuentemente, este índice de refracción siempre va a ser mayor que la unidad. Y nos dice qué tanto o qué tanto más lenta es la luz en este medio cuando lo encontramos. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Bien, entonces, muchachos, sabemos varias cosas de esto. Yo pregunto, ¿alguien me puede decir por dónde podemos empezar a resolver? Necesitamos determinar la velocidad de la luz en el segundo medio. Necesitamos determinar el ángulo de refracción, este que está simbolizado con la letra Phi ahí abajo. ¿Alguna idea, muchachos, cómo podemos empezar a resolver esto? Muchachos. Cualquier idea es buena, sin miedo, sin pena. Dicen por ahí, es sin miedo al éxito. Muchachos, ¿alguien me escucha? Sí, escuchamos, profe. Ok. Denme una sugerencia, cualquiera está buena. ¿Por dónde podemos empezar? No tenemos idea. Pues podemos empezar por plantear qué es lo que sabemos al respecto de este tipo de problemas, ¿no? Sabemos que podemos aplicar ciertas ecuaciones. Por eso, por ejemplo, bueno, aquí no nos preguntan, pero si nos preguntaran, a lo mejor aquí sabemos que tendríamos aquí un rayo reflejado. Un rayo reflejado y sabemos que aquí tendría un ángulo de reflexión, perdón, que se llama teta prima. Y sabemos por la segunda ley de la reflexión, el ángulo de incidencia, que es este ángulo teta, es igual al ángulo de reflexión, que es teta prima. Pero bueno, eso no nos saca del problema porque lo que necesitamos calcular es phi. Y sabemos que la segunda ley de la refracción nos dice que si sacamos la relación del seno del ángulo
de incidencia, que es θ, entre el seno del ángulo de refracción, que es phi, va a ser igual a la relación de las velocidades. La velocidad de la luz en el medio incidente, que simbolizamos con B, entre la velocidad de la luz en el medio refractante, que simbolizamos con B'. La pregunta es, ¿esta ecuación que acabo de poner me sirve ahorita para calcular este ángulo de refracción o esta velocidad en el medio de refracción? No, ¿Por qué? porque nos falta, tampoco tenemos velocidad. Así es, solamente tenemos tenemos aquí dos incógnitas en esta ecuación, ¿no? No podríamos resolver con eso. ¿De qué otra manera podríamos determinar, por ejemplo, la velocidad en el segundo medio? Podría ser con N' es igual a C sobre B. Muy bien, N', que es el índice de refracción en el medio refractante, es igual a la velocidad de la luz, en este caso, entre la velocidad de la luz en ese medio que simbolizamos con B'. Efectivamente, así podemos determinar esta velocidad. Si la despejamos de aquí, ¿cómo me queda despejar esta velocidad? Esta B', que es igual. a C sobre N'. Muy bien, C sobre N', la velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio refractante. Y bueno, conozco la velocidad de la luz, sí, porque es una constante. Conozco el índice de refracción, sí, porque pues aquí lo pusimos que es 1.5. Y entonces ya no hay nada que nos impida determinar cuánto vale esta velocidad de la luz en el medio refractante. ¿Cuánto dijimos la velocidad de la luz, muchachos? Velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 Muy bien, metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Desde luego se escribe sobre segundo, se lee por segundo, metros por segundo, entre 1.5. Y si hacemos eso, pues vamos a obtener que esta velocidad en el segundo medio va a ser 3 entre 1.5, me va a dar 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esa va a ser la velocidad entonces en este segundo medio. Y ahora si ya conozco la velocidad en el segundo medio, ya podría hacer uso de esta ecuación de la segunda ley de la refracción, pero vamos a utilizar mejor esta ecuación que acabamos de ver de la ley de Snell. Voy a recordar que si yo multiplico el índice de refracción en el medio incidente por el seno del ángulo de incidencia, eso debe ser igual a que yo multiplique el número el índice de refracción en el medio refractante por el seno del ángulo de refracción, que es este pi. Y entonces nos interesa despejar de aquí el seno de pi, muchachos. ¿Cuánto es igual? ¿Cómo queda despejado el seno de pi? ¿A qué será igual? Muchachos. Queda igual ¿cómo se llama? El índice de refracción del seno del ángulo incidente sobre el índice de refracción del ángulo refractado, ¿no? Así, el índice de refracción del medio refractante. Ahí está. Entonces lo único que hace es pasa este N' pasa dividiendo de este lado y así queda, ¿no? Bien, entonces podemos así determinar, gracias, David. Podemos determinar el seno de phi. Si sustituimos estos datos aquí, nos dice, pero me hace falta este N, que es el índice de refracción aquí, en el medio incidente, muchachos. ¿Cuánto vale este N? ¿Cómo podemos determinar este N? 1, ¿no, profe? Ajá, pero ¿de dónde sale? A ver. Porque es el índice de refracción del aire o del vacío, que es 1. Así es. Pero eso sale de que es la relación entre la velocidad de la luz
del aire o el vacío, perdón, entre la velocidad de la luz en ese mismo medio. En este caso, son iguales. Entonces, si yo divido la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz, pues eso me da 1. Y entonces, esto también debemos recordarlo. La velocidad, perdón, el índice de refracción en el aire o el vacío lo vamos a considerar como la unidad, unitario, porque pues se mueven a la misma velocidad que la luz en el vacío, en este medio. Y entonces, bueno, ya tenemos esta n, que es el índice de refracción en el aire o el vacío, que es la unidad, multiplicado por el seno de el índice de refracción, ¿cuánto fue? Perdón, el ángulo de incidencia. ¿Cuánto fue el ángulo de incidencia, muchachos? 30 grados. 30 grados, gracias. Dividido entre el índice de refracción en el medio refractante, que es n', que fue 1.5. 1.5. Ya. Entonces, si hacemos esta operación, el seno de phi me queda que es igual a 1 por el seno de 30, creo que son 0.5, si no mal me acuerdo, entre 1.5. Entonces, el seno de phi me queda que es igual a 0.5 entre 1.5. ¿Cuánto me da 0.5 entre 1.5? ¿0 punto qué? 33. Muchachos, 0.333. 33, 3 periódico, ¿no? 3333. Y entonces ya encontré cuánto vale el seno de... y entonces ya podría ver que el seno de phi 0.363, perdón. Pero no me interesa cuánto vale el seno de phi, sino me interesa cuánto vale phi, cómo calculo el valor de phi, a qué será igual phi, el ángulo de refracción. ¿Cómo lo calculo? Es arcoseno de .363. Muy bien, el arco seno de 0.363, es decir, como lo vemos ahora en nuestras calculadoras, seno a la menos 1 de esta cantidad, 0.333. Y si hacemos eso, ya obtenemos un ángulo que es de 40 y ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el seno a la menos 1? A mí me da 21.61. Se me hace muy poquito. A ver, otro dato. A lo mejor hay un error de configuración. Muchachos, el seno a la menos 1 de 0.333. Profe, a mí me sale 19.45. Ok, ya tenemos dos valores, 21 y 19. A ver, un desempate. A mí también me sale 19.45, profe. Ok, 19.45. Hay que checar tu cálculo. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo de que eran 21? Hay que ver si no hay problema con su configuración, porque hay que tener cuidado con eso también, muchachos. Hay que recordar que cuando hacemos estas operaciones, su calculadora debe estar configurada en grados, en degrees, en deg. Aparece ahí la sigla deg en su calculadora. Si está en radianes, les va a dar un resultado erróneo. Entonces tengan cuidado con ese dato. Bien, muchachos, entonces ya calculamos este ángulo de refracción, que es de 19.45 grados. Es el ángulo que forma el ángulo refractado, perdón, con la normal, que esta normal pues se extiende verticalmente hacia abajo, igual perpendicular a la superficie donde incide el rayo de luz. Pero bueno, lo interesante aquí es que veamos que esto se cumple con la ley de Snell en esta situación, pero también se cumple si yo la expreso en función de las velocidades de la luz. Esto es, me dice que la velocidad de la luz en el medio incidente multiplicado por el seno del ángulo de incidencia debe ser igual a la velocidad de la luz en el medio refractante, perdón, que es en el medio incidente por el seno del ángulo de refracción. Y si de aquí despejamos, perdón, si de aquí despejamos este seno de phi, vamos a ver, nos debe dar lo mismo.
Este seno del ángulo debe ser igual a la velocidad del medio refractante de la luz por el seno del ángulo incidente dividido entre la velocidad de la luz en el medio incidente. Muchachos, la velocidad de la luz aquí fue en el medio refractante, la calculamos aquí, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Algo está pasando con el internet. 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Multiplicado, muchachos, por el seno de 30 grados. Y eso dividido entre la velocidad de la luz en el medio incidente, que es 3, otra vez 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto me debe dar, muchachos, ¿cuánto me da? 2 por 0.5 me da 1 por 10 a la 8. Bueno, este 10 a la 8 para empezar se elimina con este 10 a la 8. Las unidades también. Y me queda 2 por 0.5, me da la unidad, entre 3. ¿Cuánto es 1 entre 3? 0.333. De hecho, se va a acabar esta sesión. Nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos, por favor, para la segunda parte. Los espero en 2 minutos, por favor. Vamos a hacer un ejercicio adicional.